Hola, ¿qué tal? Es martes 10 de agosto, arrancamos Atlántico Noticias. Código rojo para la humanidad es la conclusión del devastador informe del Grupo de Expertos para el Cambio Climático que prevé una subida de 2,7 grados para final de siglo. Y contempla además la posibilidad de alcanzar niveles catastróficos de alrededor de 4 grados y que conllevará los mayores eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y olas de calor. La causa directa, la acción humana. Y precisamente el humano podría estar detrás del fuego de California, Itziar, aunque no es el único que preocupa en estos momentos. Sí, de hecho, y en cuanto a ese incendio de California, se investiga si podría ser responsabilidad de la principal compañía eléctrica del estado. Por otro lado, y como bien dices, preocupa muchos puntos del planeta. En concreto también una de las zonas más frías, Siberia. En Rusia se ha declarado el estado de emergencia porque el incendio está llegando poco a poco a un centro de investigaciones nucleares. Y también, como cada día en Atlántico Noticias, hacemos un repaso de la evolución de la pandemia en nuestro país. Tras conocer los datos de este fin de semana, Miguel Vega, se confirma la tendencia descendente de los contagios. Vuelve a caer la incidencia acumulada y se sitúan 549 casos por 100.000 habitantes. En cambio, la presión hospitalaria sigue subiendo a menor ritmo y la presión en las unidades de críticos roza el 22% con pacientes COVID. Mientras sigue avanzando la campaña de vacunación y más de un 60% de la población ya ha recibido la pauta completa y un 71% al menos una dosis. Son unos 33,5 millones de personas. Pero también les contaremos cómo en Túnez ha comenzado la vacunación nacional contra la COVID-19, 1,5 millones de dosis repartidas en los 335 centros para comenzar a vacunar a ciudadanos de más de 40 años, una asistencia que ha sido masiva. El objetivo del Ministerio de Salud es vacunar al 50% de la población del país para finales de octubre. Y hablaremos de la tensa situación que se está viviendo en Afganistán. La retirada de Estados Unidos deja vía libre a los talibanes para que continúen haciéndose con el control del país. Ya han tomado 6 capitales de provincia y parte de otras 2. La OTAN y el Pentágono mantienen su plan de salida. Y Rusia ha reanudado los vuelos con Egipto después de 6 años. Se pone fin así a una prohibición tras el atentado por parte del grupo del Estado Islámico contra un avión ruso que mató a 224 personas que iban a bordo. Y el único partido opositor de Nicaragua no podrá presentarse a las elecciones. El poder electoral lo inhabilita y la Unión Europea asegura que el presidente Daniel Ortega va de camino a unas elecciones ilegítimas. Enseguida lo vemos. Comenzamos ya Atlántico Noticias, muy pendientes de la quinta ola. El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos después de este fin de semana y, Miguel, parece que se confirma la tendencia en la caída de infecciones, pero sigue preocupando la presión hospitalaria. Sí, sigue cayendo la incidencia acumulada en nuestro país, 42 puntos durante este fin de semana y se sitúa en 549 casos por 100.000 habitantes. Este fin de semana el Ministerio de Sanidad ha notificado cerca de 40.000 nuevas infecciones y 119 fallecidos. En cambio, sigue preocupando la presión hospitalaria. Las unidades de críticos roza el 20% con pacientes COVID. En cambio, en las islas se confirma esa misma tendencia y en la última semana han bajado un 15% los contagios y también la incidencia acumulada cae 57 puntos y se sitúa en 450 casos por cada 100.000 habitantes. En cambio, a nivel mundial la incidencia sigue subiendo, siguen subiendo los contagios y ya superamos a nivel mundial más de 203 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Los contagios a nivel mundial aumentan más de un 30% de media, pero las muertes siguen cayendo, bajan un 8% en la última semana.
Incrementos de contagios que se están viendo reflejados en las unidades de críticos de Estados Unidos. Un 10% de los menores que se infectan acaban en los hospitales. Solo en Texas han atendido a más de 1.500 menores. Es un aumento del 300 al 400% la cantidad de niños. Refleja el hecho de que los menores están siendo más afectados porque tenemos un porcentaje muy alto entre nuestros pacientes menores en las UCI. Y los contagios en el país han aumentado un 35% en la última semana y las hospitalizaciones un 40%. A pesar de ello, la administración de Biden ha abierto las fronteras con Canadá después de 16 meses cerrada. En Australia, mientras que las ciudades están completamente desiertas, las playas del país se llenan de ciudadanos huyendo de los confinamientos. Por eso la policía aumentará los controles para evitar movimientos entre regiones. Desafortunadamente hay un grupo de personas que piensan que esta no es una enfermedad grave, que no creen, que no respetan los controles sanitarios y eso afecta a todos. Es la forma en la que se propaga el virus. En Reino Unido, decenas de ciudadanos han protestado recorriendo las calles de Londres por el uso del pasaporte digital COVID y la posibilidad de comenzar a vacunar a los menores. Y mientras sigue avanzando la campaña de vacunación en nuestro país, España lidera el ranking a nivel mundial en administración de vacunas. Ya han recibido al menos una dosis un 60% de la población, es decir, 28 millones de personas, y al menos una dosis un 71% de la población, es decir, más de 33 millones de personas. En las islas ya han recibido la pauta completa un 65% de la población y al menos una dosis cerca del 80% de la población. Precisamente la vacunación ha sido uno de los requisitos para trabajar en una guardería municipal, concretamente en la de Tous, en Valencia, que se ha convertido en el primer municipio de España en exponer esta condición para acceder a este empleo. Una decisión que ha levantado cierta polémica y Comisiones Obreras ya ha anunciado que recurrirá las bases de esta convocatoria por ser, aseguran, excluyente. El Ayuntamiento considera que prima la salud de los más pequeños. En este colectivo de niños de 1 a 3 años, pues es la necesidad de que la persona que esté trabajando con ellos tenga la pauta de vacunación completa por el riesgo que conlleva. No te garantiza a lo mejor de no contagiarte, pero sí que disminuye el riesgo. Y 3 personas de avanzada edad han fallecido tras el brote de COVID detectado la pasada semana en una residencia de ancianos de Écija, en Sevilla. Según la Junta de Andalucía, estas 3 personas tenían patologías agravadas con la enfermedad. El brote afecta a 47 personas, entre usuarios y trabajadores del centro. En la provincia de Sevilla hay una segunda residencia afectada también por un brote, en Alcalá de Guadaira, donde hay 16 positivos, y en Navarrés, en Valencia, otro brote afecta a 45 de sus 57 residentes. Muchos de los españoles que ya están vacunados están siendo víctimas de la COVID en esta quinta oleada, que como vemos empieza a estabilizarse. Las vacunas funcionan, baja la mortalidad, pero sabíamos que esto podía ocurrir. Son capaces de reducir la gravedad de la enfermedad y nos han salvado de vivir un nuevo colapso sanitario, aunque la presión sanitaria en las islas capitalinas es bastante elevada. La variante Delta es dominante en Europa. En estos momentos España tiene protegida por completo al 60,2% de la población. Y en estos momentos Canarias ha superado el 65% de su población diana inmunizada contra la COVID-19, pero no por ello dejan de abrirse nuevos interrogantes, como por ejemplo, ¿qué secuelas dejará la COVID-19 en los jóvenes? Y para ello saludamos hoy en Atlántico Noticias a Margarita del Var, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los jóvenes protagonizan esta oleada, la quinta ola, que parece que empieza a debilitarse, aunque aquí en Canarias hay una alta presión hospitalaria. Bueno, efectivamente las oleadas van subiendo y bajando dependiendo de cómo vamos tomando medidas o reaccionando o limitando nuestro comportamiento. La presión hospitalaria lleva un poco de desfase, siempre va un poquillo detrás. Esperemos que también baje en los próximos días, efectivamente. Es un colectivo, además, que suele pasar la infección de manera asintomática, que esto provoca más contagios. Ahora mismo pasan la infección asintomática tanto las personas vacunadas, solo que a lo mejor se infectan con una probabilidad de 5 veces menos que las no vacunadas, y también las personas jóvenes que se infectan pues tanto como contactos tengan.
hay más portadores asintomáticos o hay más personas que potencialmente lo pueden transmitir asintomáticamente que antes y, por lo tanto, la situación en general para la población en general es de menos riesgo porque estamos vacunados todas las personas a partir prácticamente de los 30 años para arriba, casi todos. El tramo de 20 años se está vacunando muy rápidamente y el de 30 también. Pero, sin embargo, va a haber más contagios. El número de casos nos puede asustar más veces, va a haber más casos que antes, es mucho más difícil de controlar porque es más silenciosa y además es más difícil de controlar porque se transmite alrededor de 2 a 3 veces más efectivamente. Aunque la cantidad de población que no está vacunada sea 3 veces inferior, si tenemos un virus que se transmite como 3 veces más rápidamente, más fácilmente, estamos en una situación parecida al inicio, con la gran diferencia de que grandes grupos de personas de riesgo ya están vacunados. Sí, por eso no tenemos esas elevadas tasas de mortalidad. Pero, señora Del Val, hablamos ya que estamos llegando al pico de la quinta ola, pero ¿podríamos tener más olas o parece que ya la situación se va a estabilizar? ¿Qué es lo que cree que pasará en los próximos meses? De casos vamos a seguir teniendo olas, claramente, porque hasta que no esté vacunado el 100% de las personas, no dejaremos de detectar gente que enferme. Incluso algunos vacunados tienen un sistema inmunitario muy debilitado o bien por una edad muy avanzada, pero muy avanzada, no una edad, digamos, no ya jubilados, sino bastante más mayores, o bien por un tratamiento farmacológico o bien por algún defecto congénito. Estas personas con la vacuna van a tener quizás una pequeña respuesta, pero va a ser débil. Es decir, hay personas que por este tipo de patologías, no cualquier patología, este tipo de patologías relacionadas con el sistema inmunitario no tienen una buena capacidad de responder a la vacuna. Esas las vamos a tener siempre en la población, por ellas tenemos que tener cuidado siempre con la higiene, con todas las infecciones, con ellos tienen ya cuidado y ahora probablemente también empiecen a usar con mayor frecuencia la mascarilla porque ahora ya está más instaurada, ¿no?, en nuestras costumbres. Pero todas aquellas personas que respondan a la vacunación, que han tenido miedo de vacunarse, que han tenido miedo de la segunda dosis, que a lo que tienen miedo es a la jeringa, que estaban esperando a que nos vacunásemos los demás para protegerles a ellos, todas esas personas que se den cuenta, por favor, de que el riesgo para ellos sigue siendo exactamente el mismo que antes, el mismo que hace un año. Las personas que no están vacunadas no les estamos protegiendo los demás porque se sigue transmitiendo mucho el virus. Yo les animo a que pierdan el miedo, a la vacuna, a la infección, a la segunda dosis, a lo que sea y que se animen a vacunarse. De verdad, la vacuna están viendo en todos los demás que es segura y que es lo que nos está salvando. Nos hace falta que todas las personas que se puedan vacunar y responder se vacunen, por su bien en primer lugar y por el bien de la sociedad, de manera que las oleadas de verdad ya no tengan ni siquiera un cierto impacto en la hospitalización, porque el virus se queda con nosotros. Nos vamos a infectar antes o después, seguro, nos vamos a infectar todos, se va a quedar para siempre este virus. Por lo tanto, mucho mejor que nos pille vacunados. Vacúnense, por favor. Vamos a tener que aprender a convivir con este virus, como lo hemos hecho con otros, por ejemplo, el de la gripe. La mejor protección, cuidarnos, vacunarnos, se está demostrando ahora más que nunca en esta quinta ola, con esos negacionistas que no lo han hecho y que han acabado en la UCI. Se habla también de una tercera dosis. ¿Es partidaria de esa tercera dosis? ¿Vamos a tener que tener dosis de refuerzo a lo mejor cada invierno? Las vacunas, para ninguna vacuna se tienen dosis de refuerzo cada invierno, con una única excepción, que es la que siempre nos lo recuerda, que es la de la gripe. No nos vacunamos cada año del sarampión, de la tosferina, del tétanos, ¿verdad? Bueno, pues en general estas vacunas, que son muy potentes, es de esperar que no se necesite vacunar cada año a la población. Es de esperar que no se vuelva a necesitar en el futuro vacunarnos más, ni siquiera cada año. Además, el virus se controla mejor que el virus de la gripe. El virus de la gripe es un virus que tiene más capacidad de reorganizarse y de crear variantes, más capacidad que el coronavirus. Por eso es de esperar que no haga falta una tercera dosis. Sin embargo, hay excepción, y una excepción es estas personas que tienen un sistema inmunitario que reacciona poco, un trasplante, una quimioterapia, pueden necesitar en algún momento una dosis adicional de todas las vacunas, incluidas las del coronavirus, de todas las vacunas. Y eso ya está metido en la pauta con la que les tratan sus médicos desde hace bastantes años.
Y también es posible que a lo mejor, y eso habrá que ir observando, las personas mayores de 80 años, cuya mortalidad está sorprendentemente también incrementándose a pesar de que su incidencia no es superior, por ejemplo, a las mayores de 70 años, y sin embargo sí que se está superando su mortalidad. Es posible que tengamos que tener un cuidado especial con las personas mayores de 80, estén tanto en residencias como no, aunque el riesgo de contagio es mayor en residencias porque es un grupo muy homogéneo en el cual pueden extenderse los brotes más fácilmente que, por ejemplo, las personas que viven en pareja o en una familia más pequeña. Pues Margarita del Val, inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, gracias por atendernos, por sus palabras aquí en Atlántico Noticias. Muchas gracias y como digo, que la infección nos pille vacunados, por favor. Un saludo. Gracias, ahí queda ese mensaje. Y nosotros vamos al exterior, concretamente a Túnez, porque el país ha celebrado una jornada de vacunación masiva para los ciudadanos mayores de 40 años, jornada de puertas abiertas sin cita previa. Las autoridades quieren que el país vuelva a la normalidad cuanto antes, lo que pasa por tener al mayor número de ciudadanos vacunados. Se estima que para el mes de octubre el 50% de la población tenga la pauta completa. Para esta iniciativa se pusieron 1,5 millones de dosis. Y mucha preocupación en Venezuela, aparecen los primeros casos de la variante Delta y mientras el país apenas tiene un 11% de su población vacunada con al menos una dosis. Se le suma la preocupación de los sanitarios que denuncian que aún no están protegidos. El presidente del país sudamericano Nicolás Maduro anunció la detección de 2 casos de la variante Delta en Venezuela. Ambas personas llegaron por el aeropuerto internacional de Maiquetía y están aisladas, según informó. Es una cepa muy peligrosa, pero muy infecciosa. La infectóloga María Graciela López asegura que el riesgo de la variante Delta es su alta transmisibilidad, incluso en personas que ya han recibido la vacuna contra el coronavirus. Es por ello que la ve como un peligro. La variante original y ahora sabemos que hay detección de la Delta, la cual ya se hizo predominante en Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, el llamado es hacia la prevención y por supuesto a la vacunación masiva con 2 dosis de vacuna. Por su parte, la estudiante de medicina Yuni Ruiz expresó preocupación porque ni ella ni sus compañeros están inmunizados a pesar de que atienden pacientes infectados de COVID-19. Normalmente, el ejemplo, la variante alfa te contaminaba, una persona contaminaba 5. Ahorita, esta variante delta, una persona te contamina 8 y te infecta 8 personas. ¿Saben el grado de infección que es eso ahorita, teniendo en cuenta que se van a moderar y se van a flexibilizar más de las medidas? La Academia Nacional de Medicina anunció que continúa a la orden de las autoridades para identificar soluciones y aportar sus conocimientos en beneficio de la población. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Fíjense lo que ha pasado en Perú. Tenían previsto una jornada intensiva para vacunar de forma masiva, pero el retraso en la llegada de 1 millón de dosis de la vacuna china Sinopharm obliga a suspenderlo, algo que demuestra cómo cada país va a su ritmo en cuanto a vacunación se refiere. No vamos a poder realizar un vacunatón durante esta semana. Hasta que no llegue la vacuna, Sinopharm, que está comprometida para el día 14, va a ser imposible hacer un vacunatón. La demora de la llegada de un lote de más de 1 millón de dosis del laboratorio Sinopharm pondrá un alto en la realización de las jornadas ininterrumpidas de vacunación en nuestro país. Así lo remarcó el titular de la cartera Salud. El arribo de las vacunas tiene un retraso de casi una semana. El día 4 debió llegar a nuestro país 1 millón de vacunas de Sinopharm y ya para estos días debe llegar otro millón y hay 10 millones de vacunas Sinopharm también pagadas por el Estado peruano que todavía no nos afirma la empresa qué día van a llegar. El lote de 1 millón de dosis retrasado llegaría el 14 de este mes. Agregó que tras esta jornada se inocularon a 735.294 personas. Solo en Lima metropolitana fueron más de 400.000 inmunizados. Y en las otras 8 regiones, más de 334.000. Y sin embargo, en México todo está preparado para que el público regrese a los estadios de fútbol. Bajo estrictas medidas de seguridad, la vuelta al ocio deportivo será una realidad en Bucaramanga. En los aledaños del estadio ya se ven puestos de venta ambulante y muchos policías para controlar las entradas. Además, las autoridades sanitarias han preparado jornadas de vacunación masiva antes de entrar a los mismos.
Poco a poco se intenta volver a la normalidad en todo el mundo, pero lo cierto es que quien marca este ritmo del avance pues es el virus. Para ello, la importancia de su control y parte del mismo pasa por la capacidad de rastreo que se tenga. En Canarias los rastreadores están al límite. La medida de casos diarios superan los 350 positivos y controlar a todos sus contactos estrechos implica cada vez que la cifra crece. Además, la mayor contagiosidad de la variante Delta ha provocado una transmisión comunitaria, sobre todo entre los más jóvenes, más propensos a sociabilizar y con porcentajes bajos de vacunación. Las islas que de hecho presentan más dificultades para su rastreo son Gran Canaria y Tenerife. Llevar al día las llamadas y tener bajo control a sus contactos estrechos se convierte en una misión casi imposible. Vamos a conocer de primera mano cuál es la situación y para ello hablamos con Aarón Plasencia, es rastreador del Servicio Canario de Salud. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Como comentaba, la situación está cada vez más al límite y las horas del día casi no dan para realizar los rastreos. Sí, efectivamente, pues en la actualidad nos estamos enfrentando a una ola pues mucho más importante, no solo por el número de afectados, sino por el tipo de contagios que se están dando con respecto a la que teníamos en diciembre. Actualmente, pues esto nos hace replantearnos los sistemas de triaje y como equipo dinámico adaptarnos a la situación que actualmente estamos viviendo. La proporción de positivos asociados a un caso positivo ha disminuido. No sé si nos puedes explicar por qué, pero estamos hablando de una media que una persona incluso puede llegar, o un brote llegar, a que ustedes tengan que realizar más de 4.000 llamadas. Sí, quizás por ese grupo etario que estábamos comentando, que ha cambiado el perfil de las personas contagiadas, esto ha hecho que con la relajación de algunas medidas y el que quizás tengamos una falsa confianza en que la vacuna pues va a ser los que no nos contagiemos, ha hecho que esos positivos nos den cada vez mayor número de contactos estrechos. Eso se traduce en que un rastreador ahora mismo pues puede ser que llame a una persona a la cual pueda llegar a tener hasta 20 contactos estrechos. Estaríamos hablando entonces de muchísimas llamadas acumuladas a lo largo del día, pues hasta llegar a tener el número de llamadas que estaban diciendo, pues hasta 4.000 llamadas que podemos hacer con respecto a otros meses. Vemos que el virus se va con la gente joven en estos momentos, muchos de ellos no vacunados. Y también se cuestiona, pues se ha hecho en estas últimas semanas, si la gente dice la verdad o no a la hora de que ustedes realicen esa llamada. Cuéntanos cómo es el día a día. El día a día, mayoritariamente, la gente sigue cumpliendo. Sí es cierto que nos estamos encontrando con que hay un grupo llamativo de gente que es más reticente a decirnos pues esos contactos estrechos, quizás por miedo a que venga una sanción por nuestra parte. Nosotros al final, como equipos de rastreo, solo queremos buscar el abarcar pues el mayor número de contactos sin mirar ese lado de sancionar a la gente. Nos encontramos ciertas reticencias, nos encontramos quizás pues falta de información y colaboración y bueno, pues desde aquí hacer un llamamiento a que colaboren todo lo posible con nosotros, ya que la solución no solo depende de los equipos de rastreo, sino también de esa responsabilidad individual. Debido al volumen alto de casos, han decidido implantar, creo que al menos en la isla de Tenerife, un sistema de mensajes. ¿En qué consiste? Efectivamente, no solo desde los equipos de rastreo, sino desde la Dirección General de Salud Pública, para llegar un poquito antes y hacer una mayor cercanía con estos positivos, se ha implantado un sistema de mensajes, de SMS, con los cuales ya informamos al propio positivo de que es positivo y que por favor vaya realizando esa lista de contactos e incluso avisando o preavisando a sus contactos estrechos. Y no solo eso, sino que también a esos contactos estrechos se les envía un mensaje con las pautas a seguir, ya sea ponerse en contacto con sus médicos de atención primaria a través de los números de teléfono o cita previa o a través de la línea 900-112-061, a través de la cual activaríamos pues todos los sistemas para realizar las pruebas adecuadas a si existe sintomatología o no. Con esos sistemas lo que queremos es abarcar mayor número de población, llegar antes y estar preparados pues para cortar de raíz esa transmisión de esos casos positivos. Ante la duda está claro que hay que llamar y quedarnos en casa, aislarnos hasta que llegue esa llamada, pero no sé si detectan mucha presión de todas aquellas personas a las que se les llama y oye, pues a lo mejor dicen, es que tengo que ir a trabajar, por eso prefiero no decir nada. No sé si se detectan esas cuestiones. A veces sí, tenemos que entender que el COVID también ha afectado mucho a nivel socioeconómico y que tenemos que analizar desde un punto de vista individual cada caso.
Desde nuestro equipo no solo hacemos esa asistencia primaria a esos equipos, a esos positivos, sino que incluso tenemos la capacidad de derivar a atención social para cubrir aquellas necesidades que puedan tener nuestros pacientes. Es por ello que los animamos a que confíen en nosotros, nos den ese voto de confianza para poder realizar nuestro trabajo de forma adecuada y garantizar la mayor trazabilidad. Lo detectamos cada vez menos, pero tenemos que seguir un poquito en esa línea de intentar entre todos luchar contra este virus. Pues ahí queda ese llamamiento. Aarón, muchísimas gracias, rastreador del Servicio Canario de Salud, y mucho ánimo por todo el trabajo que tienen acumulado. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Y Galicia es la única comunidad autónoma en la que es necesario el certificado COVID para acceder al interior de locales de hostelería y ocio nocturno. Una decisión que ha sido pactada entre la Junta y el sector, pero parece que no ha contentado a este último y se encuentra dividido. Unos piensan que la medida perjudica a bares y restaurantes, mientras que otros la califican de mal menor que garantiza que este tipo de locales no cierren. Una manera de evitar el cierre era ejerciendo ese tipo de medidas, ¿vale? Es decir, nosotros lo del cierre era algo que no podríamos contemplar, con lo cual creemos que esto fue un mal menor. No estamos recopilando ningún tipo de información, simplemente es decir, el cliente te lo enseña, lo visualizas, ves que todo está correcto. La vacunación impulsa la recuperación de un sector estratégico para Canarias, el turismo. En islas como Lanzarote, 8 de cada 10 hoteles ya han abierto sus puertas y lo han hecho con una ocupación que ronda el 60%. Para la patronal hotelera son cifras moderadas, pero invitan al optimismo y devuelven la esperanza a un sector que avanza hacia su recuperación. Otro de los sectores que también camina a buen ritmo es el del alquiler vacacional, que además se establece como opción más segura en estos momentos. Un modelo turístico que se posiciona hoy en día como una de las primeras alternativas. Vamos a hablar con Doris Borrego, presidenta de la Asociación para el Alquiler Vacacional. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, está claro que es una de las mejores opciones en estos momentos que da seguridad al turista. Sí, podemos decir que ahora mismo es el alojamiento estrella desde que comenzó la pandemia, sencillamente porque el viajero se siente 100% seguro en estos alojamientos burbuja. Tienen la garantía de que entran en un alojamiento 100% desinfectado y en óptimas condiciones, con todas las comodidades, y que nadie va a interferir durante su estancia en ese alojamiento. Esto da mucha seguridad, siendo, como siempre, es el producto más demandado, las casas aisladas con piscina. ¿Cuál es la situación en estos momentos que podemos describir del alquiler vacacional en toda Canarias? Hombre, estamos hablando de una ocupación bastante aceptable. Estamos hablando que hemos mejorado las cifras del verano pasado y estamos rondando en un conjunto el 70%, teniendo que hacer una diferenciación de lo que son las ocupaciones. Evidentemente, las casas aisladas con piscinas, que son las más demandadas, como dije antes, o con grandes espacios exteriores o en la costa, rozan el lleno completo, mientras los apartamentos en comunidades de propietarios se quedan un pelín atrás, porque evidentemente lo que intenta evitar cualquier viajero, cualquier persona que busque un alojamiento, es el contacto con otras personas y compartir zonas. Son viviendas que se han tenido que adaptar a la normativa COVID-19, a ver si nos la puede explicar ahora, señora Borrego, pero además el Cabildo de Tenerife ha lanzado una ayuda y va a proteger a todas aquellas personas que se alojen en estos establecimientos si padecen el COVID. Sí, por supuesto. Vamos a ver, nosotros desde el principio de la pandemia tenemos que cumplir todos los protocolos, al igual que cualquier otro alojamiento turístico, sea de la índole que sea. Nosotros esto lo llevamos a rajatabla desde el principio. También me siento muy orgullosa de presidir una asociación que en el primer momento de la pandemia se volcó con aquellos sanitarios, aquellos policías que veíamos durmiendo en sus coches, en las oficinas, en los despachos, etcétera, etcétera, y pusimos más de 470 viviendas a disposición del Gobierno de Canarias para que se las facilitara
a todas aquellas personas que la necesitaran. Ahora el Cabildo de Tenerife nos vuelve a pedir otra vez apoyo para todas aquellas personas que no están cubiertas por el seguro de la Consejería de Turismo, que se alojan en hoteles, como pueden ser, por ejemplo, trabajadores remotos, es decir, o cualquier otra persona que ha venido a visitar a familiares o tiene segundas residencias, para que pongamos a disposición esas viviendas vacacionales para el aislamiento. Y así estamos cumpliendo, estamos ahí cuando se nos necesita. Y ya estamos recopilando viviendas, ya tenemos bastantes viviendas a disposición del Cabildo de Tenerife. Hablaba hace solo unos minutos de que ahora mismo en Canarias hay un 70% de ocupación de vivienda vacacional, pero ¿cuál es el turista que llega? ¿Estamos hablando de turistas locales, nacionales o ya se empieza a notar ese trasiego de extranjeros? Nosotros siempre hemos contado con extranjeros, aún así este verano sí es verdad que mayoritariamente contamos con viajeros peninsulares y también con residentes que vienen de otras islas o se mueven en las propias islas por miedo a montarse en un barco o en un avión. De cara a invierno, ¿cuáles son las previsiones que se barajan? Las reservas son bastante cortoplacistas. Lógicamente, todo el mundo está esperando a ver qué es lo que va a pasar. Nadie se esperaba esta quinta ola y estamos a la expectativa a ver qué es lo que va a pasar en un futuro. Sí es verdad que ya están empezando a entrar reservas, sobre todo para Navidad, aquellos productos estrella, aquellas viviendas más demandadas, pues lógicamente ya están llenas para las fechas más demandadas, que es Navidad y fin de año. Pero de momento con cautela, notamos que existe muchísima cautela antes de, normalmente a estas alturas ya tenemos un boom de reservas para otoño e invierno y estamos viendo que esta vez las personas, los viajeros prefieren esperar a ver qué es lo que va a pasar, no tanto aquí sino también en sus respectivos países. Pues Dori Borregos, presidenta de la Asociación del Alquiler Vacacional, gracias por atendernos en Atlántico Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Y el informe del panel científico de la ONU sobre el cambio climático es demoledor. Confirma que el calentamiento global y el aumento de la temperatura, que ya alcanza los 1,1 grados, son causa directa de la acción humana. Lo positivo es que aún estamos a tiempo de frenarlo si conseguimos una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero. En el peor de los casos, el ascenso térmico sería superior a 4 grados, con consecuencias devastadoras. Es indiscutible que las actividades humanas están provocando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves. Así lo anunció el presidente del panel intergubernamental sobre cambio climático, un organismo adscrito a la ONU. Es muestra de que el cambio climático está afectando a todas las regiones de nuestro planeta y explicación de que se necesitarían reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono y otras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global. Calentamiento que Kaisa Cozonen de Greenpeace International, en conversación con La Voz de América, destacó como alarmante. En este momento el mundo se ha calentado alrededor de 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y eso realmente no parece mucho, pero lo es en la historia de la humanidad y el sistema climático porque la última vez que las temperaturas fueron tan altas fue hace unos 125.000 años. A lo que agregó daños irreversibles que hacen que los efectos sean controlables aunque inevitables. Las decisiones que estamos tomando hoy podrían llevar a un aumento irreversible del nivel del mar que se extienda mucho más allá de los horizontes actuales y podría ser de varios metros, cerca de 2.300. Los gobiernos alrededor del mundo comienzan a reaccionar. El secretario de Estado estadounidense destacó que no podemos retrasar más una acción climática ambiciosa y por ello reiteró su compromiso de reducir para el año 2030 el 50-52% de las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a los niveles de 2005. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Y los cambios los notamos también en el tiempo. En estos momentos las altas temperaturas se están dejando sentir en el sur de Europa, especialmente en los países del Mediterráneo. Todo apunta a que mañana ese calor se va a extender también a la península y se alcancen valores muy elevados. Edgar Cedrés, parece que el calor también podría llegar aquí a las islas.
Buenas tardes. Hemos comenzado el mes de agosto con temperaturas por debajo de lo habitual y con algunas lloviznas, pero esa situación cambiará, sobre todo a finales de semana. Estamos viendo la evolución de las temperaturas a unos 1.500 metros de altitud. Es la forma más clara y ejemplificadora de ver el movimiento de las masas de aire a diferentes niveles. Estamos viendo esa masa de aire cálido y seco que se extiende por el sur de Europa. Es la causante de esa temperaturas elevadas que se están registrando, sobre todo en los países del Mediterráneo, y ese calor llegará a partir de mañana sobre todo también a la península ibérica, temperaturas que podrían superar los 40 grados en muchos puntos del territorio peninsular. Además, como decíamos, ese calor también podría llegar al archipiélago, aunque lo hará ya de cara al fin de semana. Temperaturas que, por ejemplo, en la jornada del sábado podrían superar los 39 o 40 grados en algunos puntos, sobre todo del sur de la isla de Gran Canaria, y en principio esta situación de calor se extenderá seguramente hasta mediados de la próxima semana. Gracias, Edgar. Estaremos muy pendientes porque esta ola de calor también se repite en muchos puntos del sur de Europa y no ayudan las labores para extinguir los fuegos, por ejemplo, de Grecia. De hecho, vamos a ver un mapa donde se muestra la cantidad de incendios que hay hoy activos en todo el planeta. Es una imagen de la NASA. Como pueden observar, hay incendios en cada continente, hasta en Siberia, donde se ha declarado un incendio forestal. También en África. Allí la situación se complica por la sequía y preocupa especialmente a Argelia. El fuego ha acabado allí con la vida de al menos 3 personas. En América Latina, por ejemplo, Bolivia lleva 150.000 hectáreas quemadas. Incluso los incendios ya se ubican en una de las zonas más frías del planeta. Les hablamos de Siberia. Y es que, Itziar, en este momento del verano hay incendios casi en cada punto del planeta. De hecho, allí en Rusia, en Siberia, en uno de los puntos más fríos del planeta, como bien dices, se ha decretado el estado de emergencia, ya que el incendio está poco a poco llegando a un centro de investigaciones nucleares. En el último mes son más de 1 millón de hectáreas calcinadas. También mucha tensión en Grecia, donde las evacuaciones y también la lucha contra el incendio continúa a la orden del día. Estado de emergencia también en Italia, en Sicilia, después de que se previera una ola de calor, también fuertes rachas de viento, y además una persona ha sido detenida después de que una cámara de seguridad grabara justo el momento en el que comenzó a prender fuego. También muy preocupados por África, sobre todo Argelia. 8 personas han muerto después de los incendios desatados allí, y además se estudia si fue provocado, ya que los 30 incendios comenzaron de forma simultánea. Más calmado el ambiente en Turquía, donde gracias a las precipitaciones ya solo hay 2 focos activos próximos a estar bajo control. Canadá, Bolivia, Brasil son los incendios que preocupan a toda Latinoamérica, sobre todo el de California, el mayor incendio en activo ahora en Estados Unidos, con cerca de 200.000 hectáreas calcinadas. Se cree que la responsable podría ser la principal compañía eléctrica del estado. Un mal funcionamiento de uno de sus postes, que podría haber caído sobre un árbol, es la principal hipótesis. También se investiga si la catástrofe del fuego en Grecia fue provocada por una organización criminal. Y es que son muchos incendios con una intensidad y extensión fuera de lo normal, según la Fiscalía. En los 7 días, el fuego ha devorado unas 65.000 hectáreas. Más alivio en Turquía, con 2 focos activos en la provincia de Mugla, y mientras Sicilia, en Italia, en estado de emergencia por los incendios. Solo este fin de semana se han contabilizado hasta 50 pequeños fuegos y se espera ola de calor y fuertes rachas de viento, todo un aliado para el fuego. Y no es la única amenaza. El gobierno ruso también declara el estado de emergencia ante la proximidad de un incendio forestal. Unas 3,5 millones de hectáreas devoradas por el fuego, en lo que los expertos definen como los peores incendios en la historia de Rusia. El volcán activo más alto de Europa, el Etna, ubicado en Sicilia, Italia, ha vuelto a mostrar una espectacular exhibición de lava tras erupcionar este lunes. Iluminó el cielo nocturno con explosiones, fuentes de lava y ceniza, incluso llegando a deslumbrar a los espectadores y despertando a los lugareños con sus rugidos. La lava fluyó a 2.800 metros de altura y la ceniza volcánica cubrió las calles de las ciudades cercanas. Es su daño más frecuente, ya que rara vez causa destrozos de importancia. El aeropuerto de Catania se mantiene operativo, aunque acumula algunos retrasos en sus vuelos. Y el único partido opositor de Nicaragua no podrá presentarse a las elecciones. El poder electoral lo inhabilita y la Unión Europea asegura que el presidente Daniel Ortega va camino de unas elecciones ilegítimas.
La oposición nicaragüense denuncia que las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán el próximo 7 de noviembre desde ya son ilegítimas, después de que el único partido de oposición que quedaba fue inhabilitado del proceso. El Consejo Supremo Electoral, señalado de ser controlado por el oficialismo, canceló la personería jurídica al partido Ciudadanos por la Libertad. Ortega ha decidido ir a esas votaciones solamente con los partidos colaboracionistas que se han prestado a ello, solamente con partidos zancudos que son satélite del orteguismo. La postura de la oposición coincide con la del máximo representante de la Unión Europea, Josep Borrell, quien a través de una carta señaló al presidente Daniel Ortega de querer ganar los comicios sin competencia. Su decisión de despojar al último partido político de oposición de su personalidad jurídica antes de las elecciones de noviembre aplasta las perspectivas de un proceso electoral creíble y legítimo. La oposición ha sido eliminada. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos escribió en su cuenta en Twitter: la decisión del régimen Ortega Murillo de prohibir toda competencia democrática en las elecciones presidenciales de 2021 significa que la elección de Nicaragua no puede ser considerada creíble por los nicaragüenses ni por la comunidad internacional. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral justifica su acción con el partido Ciudadanos por la Libertad. Mientras tanto, el oficialismo insiste en que las elecciones serán democráticas, a pesar del cuestionamiento de la comunidad internacional. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. El presidente de Bielorrusia amenaza con solicitar el apoyo de los militares rusos si continúan las protestas tras las controvertidas elecciones presidenciales del pasado año. Lukashenko aseguró en una rueda de prensa que él ganó las elecciones de manera justa y que protegerá al país ante un levantamiento violento. El líder bielorruso mantiene una disputa abierta con la Unión Europea tras interceptar un avión en pleno vuelo con un disidente a bordo. Además, Lituania y Polonia acusan al gobierno de Bielorrusia de crear una crisis migratoria en la frontera. Y después de 6 años, aterrizan los primeros vuelos en Egipto con origen desde Rusia, con más de 1000 pasajeros a bordo. Se recupera esta conexión tras la prohibición del gobierno tras un accidente aéreo mortal. Rusia detuvo todos los vuelos con el país africano tras el accidente en 2015 de un avión en el que perdieron la vida más de 220 personas. Según Moscú, la aeronave derribada por una bomba lanzada por el Estado Islámico. Con la recuperación de esta ruta, el gobierno de Putin pretende impulsar el turismo hacia esta región. Y continúa la ofensiva talibana en Afganistán. El grupo terrorista ya ha tomado 6 provincias del país después de que las tropas americanas hayan sido evacuadas y que Joe Biden insista en que su ejército no va a seguir. Los talibanes intensifican las ofensivas contra las capitales de provincia y ya controlan la mayor parte del territorio. La resistencia de las tropas gubernamentales es una tarea imposible. Ahora la comunidad internacional se plantea si esta nueva situación va a contribuir a que Afganistán vuelva a ser cuna para las organizaciones terroristas. Y de vuelta a España, un juzgado de Madrid ha desbloqueado la entrega de 34 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Según el juez, si la compañía no obtiene ese préstamo, estaría obligada a dejar de operar. Una situación que se produce tras varias semanas con cientos de pasajeros sin poder volar y tirados en el aeropuerto de Madrid-Baraja. Jonathan Denis, ¿cuál es la última hora? Sí, cerca de 800 pasajeros continúan esperando una solución desde hace casi 2 semanas, después de que la compañía Plus Ultra cancelara todos sus vuelos con Venezuela desde el 29 de julio. Una situación que se daba días después de que Venezuela anunciara que iba a abrir una investigación contra esta compañía aérea por operar vuelos comerciales con España, cuando aseguran estas rutas continuaban cerradas por la pandemia. Sin embargo, los pasajeros nos aseguran que este tipo de vuelos se llevaban operando con total normalidad desde principios de marzo y ven detrás de esa investigación anunciada por Venezuela y de sus cancelaciones una clara respuesta a ese bloqueo al rescate que decretó una jueza aquí en Madrid también hace unas semanas. Ahora, después de que otro juez ha levantado ese bloqueo del rescate al no apreciar por ahora ningún delito y para evitar, aseguran, el cierre de la compañía, ven con confianza, esperan que todo esto se pueda solucionar y también se desbloquee su situación. Muchos de ellos continúan aquí en Madrid sin ningún tipo de recursos y, como decíamos, esperando una solución.
Y los Juegos Olímpicos también llegaron al espacio. Los astronautas de la Estación Internacional celebraron su cita olímpica con gravedad cero. A 40 kilómetros de la Tierra, los miembros de la Estación Espacial inauguraban los primeros Juegos fuera de la Tierra. 4 disciplinas y 7 astronautas convertidos en deportistas. En estas Olimpiadas, la nacionalidad es lo de menos. Por ejemplo, rusos y estadounidenses han compartido equipo. Gimnasia, hockey espacial, tiro sin arco y sincronizada han sido las disciplinas elegidas y, como ven, ha sido todo un éxito. Pues terminamos aquí Atlántico Noticias y nos vamos a despedir hoy con Madonna, la artista que ha vendido más de 300 millones de reproducciones musicales, y lo hacemos con su tema Papa Don't Preach, que tal día como hoy fue número 1 de Billboard. La gran lista de los 100 temas más vendidos de Estados Unidos. El álbum también fue número 1 en Inglaterra, éxitos que consiguió haciendo referencia al embarazo entre adolescentes. Madonna se posiciona con el récord mundial de la solista más exitosa y de mayores ventas musicales de todos los tiempos. Con ella le decimos adiós, se quedan ya con toda la actualidad en el Telenoticias 1. Hasta mañana.